Señores, en este momento Barton se ha marchado a arreglar unos asuntos con su carnicero. Y nos quedamos solos, amigos míos. Yo aprovecharé este momento de soledad para hablar de Richard Barton, ahora que no está. Richard Barton no es el marido de Liz Taylor. Para hablar de este Barton, debemos ir primero a Alejandría, al siglo XIV, mucho antes, a lo mejor, tal vez a la época de Alejandro Magno, y encontrarnos con los llamados confabulatori nocturni, que eran unos sujetos que solían contar cuentos en las esquinas. Allá por el siglo XIV, en Alejandría, ya estaban instalados allí los musulmanes, se juntan, se recopilan una serie de fábulas cuyo origen se remontaba quizás hasta la época de Alejandro. Estos cuentos venían de Persia, pero algunos venían del Asia Menor. Con todo eso se hizo un libro infinito, libro que no terminaba nunca, Alf Laila wa Laila, las 1001 noches. Estos cuentos venían de Persia, pero algunos venían del Asia Menor. Con todo eso se hizo un libro infinito, libro que no terminaba nunca, Alf Laila wa Laila, las 1001 noches, las 1001 noches. Trataba, por cierto, de aniquilar a un traductor anterior, que era Edward Lane. Pero antes que él había estado un francés, Juan Antonio Galland, que tenía un asesor marmita. La traducción de Galland es rara. Para empezar, se dice que hay algunos cuentos de esa traducción que jamás estuvieron en el original. Y se trata, casualmente, de los cuentos más famosos, los más difundidos. Allí está, creo yo, Aladino y la lámpara maravillosa, está el cuento del príncipe Ahmed, no sé si Alí Baba y los 40 ladrones también. Estos cuentos parece que no estaban en la compilación original. Algunos de los más famosos comentaristas de las 1001 noches han conocido únicamente la traducción de Galland. Coleridge, Tennyson, Poe conocieron la traducción de Galland y no conocieron la de Barton. Discúlpeme, Barton. Barton, hay que decir que la de Galland es la mejor para los chicos, porque está despojada de todos los pasajes escabrosos. Es la mejor para contarle a los niños pequeños. Pero vamos a Barton, a este cónsul inglés. Él dice, bueno, voy a traducir. Barton se cuenta, que soñaba en 17 idiomas distintos, pero llegó a dominar 35. Una cosa es dominar un lenguaje y otra es soñar en ese idioma. Y parece que tenía mucho que decir. Hay 72 volúmenes con su obra, una obra muy considerable, algunas rarísimas. Doy los títulos: Goa y las montañas azules, Sistemas de ejercicio de bayoneta, Relato personal de una peregrinación a Medina, Las regiones lacustres del África ecuatorial, Exploración de las mesetas de Brasil, sobre un hermafrodita, lo digo de nuevo, sobre un hermafrodita de las islas de Cabo Verde. Bueno, ¿quién no leería este libro? Cartas desde los campos de batalla del Paraguay. Yo he leído ese libro. Recopilación de epigramas inspirados por Príapo. Es un libro obsceno, claramente. Es lo bueno de estos libros. Algunas historias de Barton, historias personales, digo, ¿no? Disfrazado de afgán, peregrinó a las ciudades santas de Arabia y besó el aerolito de la Caba. Ustedes saben que si un incircunciso, un nazrani, profana el santuario, debe morir. Y Barton fue uno de los pocos incircuncisos que pudieron jactarse de haberlo hecho. No de haber muerto, de haber profanado la Caba. Ejerció la medicina en el Cairo, haciéndose pasar por derviche, junto con la prestidigitación y la magia, porque venían juntas. Un médico que no sea al mismo tiempo mago y prestidigitador, de poco vale. En 1858 comandó una expedición en busca de las fuentes del Nilo. Descubrió el lago Tanganica. Un rato antes, los somalíes
le atravesaron la mejilla de un lanzazo, le atravesaron. Parece que el tipo tenía la boca abierta, andá a saber, hicieron un agujero, o quizá dos. Yo calculo que le habrán hecho uno. Sería mucho más lindo que le hubieran agujereado las dos mejillas. Entraban por una y salían por la otra, pero no, le agujerearon una. Uno puede pensar cosas graciosas como Barton fumando y escapándosele el humo por el agujero, etc. Anduvo, como ya se ha dicho, pero insisto, en ciudades vedadas a los europeos. En Abisinia, estuvo en Harrar, estuvo con los caníbales del Dahomey, en el este de África, y hubo rumores de que también él había comido carne humana. Parece que en el Dahomey hay carnicerías de carne humana. Y todos los carniceros se llaman Francisco, incluso en el Dahomey. Odiaba Barton a la democracia y al cristianismo. Amaba el Islam y a Lord Byron. Escribía desde la mañana en un enorme salón que tenía 11 mesas, cada una de ellas con material para un libro. Atención con esto, aquellos que se niegan a escribir porque no les sale. El tipo tenía 11 mesas y en cada una un libro con su tintero, plumas, papeles, digamos, y cosas. Por ejemplo, otro libro para copiarse y así. No está mal, Muchos de nosotros leemos varios libros al mismo tiempo. ¿Por qué no concebir a alguien que escribe varios libros al mismo tiempo, incluso sometiéndose a la delicia de las confusiones? A esa misma confusión del que está leyendo más de un libro. Uno puede estar leyendo a Kafka y a Héctor Gagliardi y se le mezclan el sapito con las cucarachas. Bueno, esta primera edición de esta traducción de las Noches Árabes, o la primera edición, porque él le puso Arabian Night, ¿no? Noches Árabes, fue limitada a 1000 suscriptores del Barton Club, con compromiso de no repetir esta edición. Hay reediciones de esto, pero siempre omiten pasajes. La edición tal como esa original no se repitió nunca. La última vez que hablamos de Barton, hicimos un comentario que me parece que vale la pena repetir, que es el diferente auditorio que iban a recibir las noches. Esta creo que es una idea de Edward Fitzgerald, aquel que tradujo, y según algunos inventó, a Omar Khayyam. Gracias a Fitzgerald se conocieron en Occidente los poemas de Omar Khayyam. Y Fitzgerald dijo, mucho mejor y antes, esto que voy a decir ahora. Los cuentos de las 1001 noches eran contados por algún atorrante árabe en una esquina ante un auditorio. Imagínense, ¿no? A los paisanos aquí, en los pueblos, reunidos alrededor de un tipo. Pero el auditorio de la traducción de Barton era otro. No eran muchachos que estaban en una esquina oyendo cosas, sino 1000 señoritos ingleses que desde luego tenían otra formación. Por ejemplo, los árabes ingenuos del año 1000, en aquella esquina de Alejandría, hubieran apreciado que una ballena muriera al escuchar el grito de un hombre. Un tipo grita y la ballena se muere. Mientras que los londinenses apreciaban que hubiera hombres capaces de creer que alguien pudiera matar a una ballena con un grito. Son diferentes cosas, ¿no? Yo que pertenezco más, desde luego, al segundo auditorio que al primero, no nos vamos a engañar, ¿no? No vamos a jugar tampoco al muchacho de barrio. A mí me hace mucha gracia el cuento de Pascual Angulo, muchísima, pero en realidad lo que me causa gracia es pensar que haya alguien que pueda reírse de ese cuento. Eso me causa gracia. Mientras que a los árabes de Alejandría les haría más gracia que un señor se cambiara el nombre e igualmente fuera escarnecido. Tal es el argumento, no desdeñable, por cierto, del cuento de Pascual Angulo, que desde ya aclaro, no forma parte de la colección de las 1001 noches. Para que los lectores no se le fueran, porque el libro era muy extenso, y tal vez con el resultado de que igualmente se iban, Barton abundó en notas explicativas de las costumbres de los hombres islámicos, especialmente de las costumbres eróticas. Y las notas al pie, yo creo que tienen tanto interés, si no más, que las noches.
El primer ensayo de Barton había sido un informe sobre los prostíbulos de Bengala. Algunos temas de las notas. Defensa de los castigos corporales. Ejemplos del respeto islámico por el pan. Los pelos de las piernas de la reina Belkis. Teoría y práctica oriental de la ingratitud. El pelaje preferido de los ángeles, que como bien sabemos es el overo. Mitología de la secreta noche del poder. Diatriba contra el régimen democrático. Noticias de las partes pudendas del musulmán, que como saben ustedes, en el hombre van del ombligo a las rodillas y en la mujer de los pies a la cabeza. Ponderación del asado argentino. Molestias de la equitación cuando la cabalgadura es humana. Proyecto de cruzar mujeres con monos para lograr buenos proletarios. Estas son algunas de las notas de la traducción de Barton. Bueno, algunos le han achacado a Barton pobreza de estilo, ¿no? Las Mil y una noches están llenas de unos diálogos, por ejemplo, que son más o menos así. Buenas tardes, dijo el derviche. ¿Cómo le va? Dijo el califa. Bien, dijo el derviche. Y cada vez es dijo, siempre es dijo. Littmann, Eno Littmann, que fue el otro traductor, un alemán, ¿no?, se acusaba de haber mentido para evitar eso en su traducción. Y todo lo que consiguió fue un catálogo de sinónimos. Declaró, manifestó, contestó, respondió, espetó, gritó, aulló, pensó, conjeturó, dudó. Y no sé si esto es enriquecer el idioma. Como bien nos dice Borges, a veces para evitar repeticiones se interna uno en regiones pantanosas. Y decía que los periodistas empezaban hablando del presidente, luego del ingeniero fulano, después del primer mandatario, del jefe de Estado, y así hasta que uno no sabía de quién demonios estaban hablando. Todo para no incurrir en repeticiones. Otro amigo de Santos Lugares decía que hay gente que escribía 3 páginas de más con tal de no repetir un qué. Bueno, hay que dejarse de jorobar, ¿no? Yo creo que hay méritos suficientes en nuestro amigo Richard Barton para merecer nuestro más caluroso homenaje, por esa extravagancia del pensamiento, por esa desmesura de la creación. Hay una noche, en las Mil y una noches, que hemos mencionado muchas veces. Es la noche 616, donde Sherazad le cuenta al rey, entre tantos cuentos que le ha venido contando, su propio cuento. Le cuenta: había un rey que mataba cada noche a su amante. Bueno, cuenta la propia historia del rey y de quién la está contando en la colección de cuentos. Fíjese hasta dónde llega esta consecuencia, que es que si fuera absolutamente rigurosa en ese contar, el libro no acabaría nunca, porque tendrían que contarlo del siguiente modo. Noche 616. Había un rey que mataba a sus esposas después de amarlas. Una de ellas, para evitarlo, comenzó a contarle cuentos. La primera noche le contó este, la segunda este, la tercera este, etcétera, y repite todos los cuentos. En la noche 616 le contó un cuento que decía así: había un rey que mataba a sus esposas después de amarlas. Una de ellas, para evitarlo, comenzó a contarle cuentos. El primero decía. Quiere decir que el libro se torna en un libro eterno. Y la única manera de salir del eterno retorno es detenerse. Detenerse y terminar el relato en la noche 615. Es decir, en la noche anterior. The night before.